Pues todos los contenidos, muchos de los ingredientes del EcoJut son antioxidantes y eso es lo que hace la red de antioxidantes, fortalecer y mejorar todo el sistema inmunológico. Entonces, en cuanto a apoyo del sistema inmunológico, lo hace a través de todos los antioxidantes que nos ofrecen sus ingredientes. Protección y reparación del ADN. Entonces, muchas de las enfermedades, patologías, sea cual sea una artritis, una artrosis, eso significa que ya la información, el contenido genético de esas células está alterado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Repararlo o evitar que se dañe. Eso es lo que hace el EcoJut. Proteger entonces el contenido de ADN, protegerlo, si hay alguna alteración, favorecer que estos procesos de reparación se den, porque funciona para cualquier tejido que sea, todo nuestro cuerpo es 100% ADN, entonces donde quiera que ustedes se imaginen, hay ADN, y donde quiera que ustedes se imaginen, ahí va a actuar el EcoJut. Entonces hay sistemas donde el beneficio es mucho más fuerte, pero en términos generales actúa para todo el organismo. ¿Qué es la apoptosis celular? Es un mecanismo de muerte normal, todo el mundo lo tiene, porque nuestro organismo está naciendo y muriendo células constantemente. No nacimos con las mismas y ahorita no tenemos las mismas con las que nacimos. Entonces el cuerpo está preparado ya cronológicamente para que muchas de las células vayan muriendo y otras vayan naciendo. Eso es un mecanismo normal, pero cuando esa apoptosis celular está aumentada, ¿qué le genera a mi cuerpo? Es más muerte celular. ¿Y quién reemplaza esas células que mueren? En muchas ocasiones no hay quien las reemplace. Entonces es cuando empiezan a haber déficits muy fuertes. Si les hablo, por ejemplo, de una patología como el Alzheimer, hay apoptosis celular en el tejido cerebral, muerte de mucho tejido, pero no hay quien reemplace o quien supla esa función de esas células. Entonces, ¿qué pasa con el paciente de Alzheimer? Va al declive todo el tiempo, va empeorando todo el tiempo. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es brindarle que ese mecanismo de muerte celular, si bien tiene que estar, que no esté aumentado. Algo que en el momento en el que yo fui a Bogotá a entrenarme con el doctor David Rosenberg, siempre utilizó el término de que EcoJut era el director de la orquesta. Porque los que estaban sonando muy fuerte, él lograba que se regulaban, y los que estaban sonando muy bajito, pues que llegaran al nivel que yo quería que sonara para que la melodía fuera perfecta. Entonces, en términos muy básicos, eso es EcoJut, es el director de la orquesta. De todo lo que esté aumentado, pues llegue a sus niveles normales, y lo que está en déficit, pues llegue al nivel óptimo de función ideal que queremos para nuestro organismo, hablando del sistema que queramos hablar. Entonces, el siguiente, ¿qué es? La reparación y degradación de proteínas. Todo nuestro cuerpo es proteína, aminoácidos, el músculo es proteína, el cartílago es proteína, muchas de las enzimas que actúan en los procesos fisiológicos son aminoácidos y eso es proteína. Entonces, si eso está alterado, va desde la función más chiquita de nuestro cuerpo hasta la función más grande. Viéndolo en gran magnitud, la proteína es músculo, el músculo es proteína, pero viéndolo en una dimensión un poco más pequeña, son las enzimas chiquiticas, allá microscópicas, que actúan para que muchos procesos se vayan dando. Entonces, si eso está alterado, si esa degradación de proteínas se da constantemente, muchos de esos procesos fisiológicos no se van a estar dando. Entonces, ¿qué es lo que quiere EcoJut? Pues mejorar, proteger la función de esas proteínas a nivel muscular y a nivel microscópico en las funciones básicas. Si uno nunca se imagina que hay una proteína y que yo necesito una enzima para que se me dé algún proceso, pues bueno, allá también hay proteína. Entonces hay que proteger desde la más pequeña hasta la más grande. Y eso es lo que quiere EcoJut, proteger y potenciar ese mecanismo de reparación, y si hay degradación en exceso, pues que eso se empiece a mejorar. Cuando hablamos del sistema de antioxidantes, pues estamos también hablando del sistema inmunológico. Entonces, potenciar esa red de antioxidantes, ya se los había mencionado, y muchos de sus ingredientes son antioxidantes. Entonces, de esa manera vamos a fortalecer la red. ¿Qué pasa con las proteínas a choque térmico? De pronto ustedes conocen personas que sufren de enfermedades crónicas. El término crónico está relacionado con y si le doy chance al tejido de que se repare porque no hay agentes actuando, lo que siga su proceso normal de cicatrización, de reparación, pues la persona va a llegar a un momento en el que resolvió su problema, resolvió su dolor, resolvió su inflamación, y entonces dejó
un tiempo de sentir los síntomas que la limitaban, que no podía caminar, que es que no se podía agachar porque el dolor no la dejaba. Entonces, en la medida en que esos procesos se vayan regulando, pues obviamente la funcionalidad del paciente va mejorando, pero mis proteínas van a estar protegidas del choque térmico. Entonces, eso es lo que queremos, que en esos procesos crónicos, porque eso aplica sobre todo para los procesos crónicos en donde hay mucha inflamación y que la temperatura del tejido se aumenta, porque si ustedes de pronto han visto a esas señoras ya mayores que tienen dolores en las rodillas, también la articulación es caliente, todo el tiempo está caliente, porque la inflamación produce actividad, entonces las células todo el tiempo están activas y el movimiento genera calor. Entonces todo el tiempo la articulación va a estar en un proceso, un aumento de la temperatura, y eso es lo que causa daño a las proteínas. Entonces, en cuanto a esos procesos crónicos inflamatorios, eso es lo que quiere regular el electroyoga. Y obviamente los mecanismos de desintoxicación a qué se refieren, que si bien ellos producen sustancias tóxicas, pues podamos barrer con todas esas sustancias tóxicas que se generan y no se acumulen. Porque ¿qué pasa con el dolor? Hay acumulación de sustancias tóxicas. Entonces las células pues generalmente ellas se alimentan y también producen sustancias de desecho, pero se quedan ahí, se quedan acumuladas. Entonces, mientras haya acumulación de todas esas sustancias va a haber dolor, va a haber inflamación, no va a tener el tejido chance de repararse. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Desintoxicar, limpiar, barrer con todas esas sustancias de desecho para que el tejido tenga la opción de repararse y de mejorarse. Entonces, esos son los mecanismos que quiere potenciar el electroyoga, y lo hace en la medida en que el flujo sanguíneo se mejora, la respuesta de los vasos sanguíneos se mejora, la respuesta cardiovascular se mejora, porque ese es el órgano que me da a mí el impulso y que me bombea la sangre. Entonces, en la medida que eso esté bien, pues todos esos mecanismos también van a estar regulados. Y aquí el balance, el mecanismo de regeneración del tejido y la regulación térmica, ya se los expliqué ahorita hablando un poco del choque térmico. Y el balance neuroendocrino. Entonces esto es muy importante, por ejemplo, para las mujeres que están en etapa de premenopausia, posmenopausia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, porque son órganos que funcionan con hormonas. Entonces el sistema endocrino es el sistema encargado de todas las glándulas que liberan hormonas. Nosotras como mujeres tenemos mucha más exposición a nuestro organismo de hormonas por nuestro ciclo menstrual, porque más adelante entramos en procesos de premenopausia o posmenopausia. Entonces todo este sistema endocrino en nosotras las mujeres es mucho más activo. No quiere decir que en los hombres no, porque en los hombres también. Entonces glándulas, por ejemplo, como la próstata, si el mecanismo entre el cerebro y las glándulas está bien, no va a haber alteración, porque se va a liberar la cantidad de hormonas necesarias para las funciones vitales que tenemos. Y esto es lo que queremos. Entonces, en personas en donde hay una alteración, un desequilibrio hormonal, producto de una alteración entre el sistema nervioso central y las glándulas, vamos a lograr regular esos mecanismos. Entonces, es ideal para esas personas que sufren de problemas hormonales, sea cual sea la hormona de que estemos hablando. También, acuérdense que los riñones también tienen una glándula suprarrenal que libera una sustancia que ayuda a la tensión arterial. Entonces, no solamente va a ser para las mujeres, sino para muchas cosas. Y la plasticidad cerebral, ¿qué es la plasticidad? La capacidad que tiene el cerebro de regenerarse. Entonces, si se perdió alguna función, él mismo intenta suplir con lo que tiene la función de esa célula que se perdió. Eso es plasticidad cerebral. Entonces, si el Electroyoga me ayuda con la plasticidad cerebral, va a ser ideal para que nadie sufra de pérdida de la memoria. Entonces, eso es algo súper bueno. De aquí, espérame. Hasta aquí de pronto tienen alguna pregunta. Pregunten lo que quieran, lo que se les ocurra, lo que ustedes, si de pronto me da pena preguntar, o pregunten lo que quieran. Buena pregunta. Tú me hablas de plasticidad como para prevenir, pero en alguien que ya sufre pronto de... Podría mejorar. ¿Sí? Para poder decir que sí, realmente lo hace, sería necesario hacer algunos estudios. Pero en personas sanas logra hacerlo. Logra que la plasticidad cerebral se dé. Luego una persona que tiene alguna patología también lo va a poder hacer. Probablemente no en la misma magnitud, pero sí lo logre. Por ejemplo,
a mí me dio migraña después de la dieta. Pues con ese cuento de que uno no puede salir de 40, yo no creía, entonces yo salí. Y de verdad. Y se mojó. Se serenó. Por favor. Y pues realmente yo llegué a Seattle, cuando íbamos para el crucero, mi Paula fue que se me tocaba ponerme la cabeza y tirarme al piso del dolor. Yo a los 3 días de tomar H2 dentro del crucero dejé de sufrir de migraña. ¿Qué pasó? Bueno, ya ahorita cuando hablemos de los beneficios en cada sistema, voy a contarles algo sobre, bueno, adelantémonos un poquito. El H2 logra mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. Entonces, una persona que sufre de migraña y que sufre de hipertensión, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos? Son muy rígidos, son muy tensos. Entonces, al paso de la sangre, choca la sangre con la pared del vaso y pues obviamente ella va a sentir una sensación pulsátil. Cada vez que el corazón bombea, cada vez que la sangre choca contra la pared, ella siente el boom. ¿Les ha pasado cuando han tenido dolor de cabeza, que es ese dolor pulsátil terrible, que uno no se aguanta, que le toca es como esconderse porque hasta la luz le hace daño? Entonces es porque la pared del vaso sanguíneo es muy rígida. Entonces, mientras sea rígida, va a sentir mucho dolor cada vez que hay el impulso del flujo sanguíneo pasando. Entonces es constante. Y la persona que sufre de tensión arterial alta, pues va a tener tensión arterial alta porque todo el tiempo sus vasos sanguíneos están rígidos. Es casi que, no vamos a decir que es concreto, pero es una rigidez fuerte. Entonces al paso de la sangre choca y los vasos sanguíneos tienen también receptores de sensibilidad, de dolor. Entonces eso se va a generar ahí. ¿Qué hace el electroyout? Logra mantener la elasticidad. Entonces es como si fuera un globo, que en la medida que va pasando, pues él se va elongando, y si deja de pasar, pues él vuelve a su estado natural. Si eso se mantiene, por eso, como eso lo mejora, por eso Karen sintió mejoría de una vez, porque la pared del vaso logró mejorar la elasticidad. Entonces actúa sobre la elasticidad del vaso sanguíneo y le permite a la sangre pasar y que no choque, y que al chocar con la pared, pues ella se deforma. Es como abriéndole campo. Entonces le abre campo y si ya no hay tanto flujo, pues ella vuelve a su tamaño normal. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Bueno, entonces en el sistema vascular, realmente en los vasos sanguíneos, eso es lo que mejora, la elasticidad de los vasos sanguíneos. Entonces una persona con migraña va a sentir realmente en muy pocos días, yo creo que incluso el mismo día o al día siguiente, los beneficios sobre la elasticidad de la pared vascular. Entonces si tenía migraña, logra regular dos mecanismos. ¿Recuerdan la apoptosis, que es la muerte celular? Y la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas células. Entonces, ¿qué busca? Equilibrar esos dos procesos. Entonces, mientras se regule la muerte, pero también se regule las que nacen a reemplazar esas células, pues está garantizado el proceso neurológico completo. Es que se reduzca a un nivel muy alto la pérdida de memoria, por ejemplo, o que esas patologías del sistema nervioso central, como el Alzheimer, el Parkinson, pues tengan una posibilidad de regenerar sus células, de darle un stop a la muerte celular para darle la capacidad a esas mismas células de regenerarse y de que nuevas células cumplan las funciones que están siendo. Laurita, una persona bipolar le ayudaría como Bueno, una persona bipolar, claro, eso es una patología que está directamente relacionada con el sistema nervioso central, con desequilibrios también hormonales, ¿sí? Sustancias, neurotransmisores que están disminuidos. Entonces, como hay un balance neuroendocrino, a esa persona sí le podría servir mucho el electroyout, porque eso es lo que busca, que el sistema nervioso logre encajar perfecto con la liberación hormonal, o sea que esa función que envía, o ese impulso, o ese comando que envía el sistema nervioso central llegue a donde quiere que llegue, que es a las glándulas, que son las que le liberan todas esas hormonas. Y una persona bipolar tiene alteración por un desequilibrio en los neurotransmisores, en sustancias a nivel cerebral. Mientras se garantice el sistema, el balance neuroendocrino, una persona como esa se va a ver la esquizofrenia, o de pronto las personas bipolares, va a servirles mucho. El balance neuroendocrino, eso es lo que busca, garantizar la liberación hormonal y que esté en óptimas condiciones. Gracias. Hasta ahí otra pregunta. ¿Garantizar la qué? Señora. ¿Garantizar la qué? El balance neuroendocrino. Es que Paulita me estaba preguntando aquí por una paciente bipolar. Una paciente bipolar es un trastorno a nivel de la salud mental, y realmente eso es por falta un desequilibrio en los neurotransmisores.
unos más altos, otros más bajitos, y el sistema nervioso central es el que manda el impulso a que eso se libere. Y como vamos a lograr un equilibrio neuroendocrino, entonces esta paciente podría estar beneficiada. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, esos son los dos mecanismos que queremos equilibrar: la apoptosis, la muerte celular, y el nacimiento de nuevas células, que pueda tener el sistema nervioso central la capacidad de que lleguen células a reemplazar las funciones que se han perdido. Entonces, eso es vital para cualquier persona, porque nos olvidan tanto las cosas. Entonces, la memoria, entonces toda la función de la memoria en persona joven o en persona adulta se está beneficiando con este mecanismo de neurogénesis y de bienestar, del equilibrio entre esos dos mecanismos. Entonces, esto es uno de los efectos que a mí cardiovascular en general era lo que les estaba comentando con el caso de Carlos, que es lo que promueve la integridad y la elasticidad de los vasos sanguíneos. ¿Por qué eso es importante? Pues porque esos son los que me transportan a mí la sangre al cuerpo. Y si esa elasticidad está alterada, aparecen patologías como la migraña, como la hipertensión arterial o la hipotensión también, ¿no? Que sea muy blandita la pared, entonces no logra tener la rigidez ideal. Entonces, el paciente con patología de tensión arterial, buenísimo. Paciente con alguna cardiopatía, también, porque mejora la salud del sistema cardiovascular, el bombeo de la sangre, la capacidad contráctil del músculo, eso también lo mejora a nivel cardiovascular. Una pregunta, por ejemplo, una persona que está cardíaca. El metabolismo es el metabolismo de la glucosa, porque el corazón es uno de los principales órganos que se alimenta de glucosa. La glucosa es la que produce energía, todo lo que comemos y glucosa el corazón necesita porque todo el tiempo se está contrayendo y necesita energía para esa contracción. Entonces, el metabolismo de la glucosa en esas personas diabéticas o que tienen, aunque no necesariamente sean diabéticas, que de pronto se les aumenta el nivel de glucosa en sangre de vez en cuando por la alimentación o porque la insulina, el cuerpo no libera suficiente insulina, o el diabético que se tiene que aplicar la insulina. Entonces, para esos pacientes también es muy beneficioso porque ayuda al metabolismo de la glucosa. Entonces, en el sistema cardiovascular, ¿alguna otra pregunta? El Blue Juice está diseñado para optimizar el metabolismo de los ácidos grasos, de los lípidos, el colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, todas esas células lípidas para ayudar a su metabolismo, y el metabolismo de la glucosa. Entonces, para pacientes que tienen niveles de colesterol muy alto, pacientes que tienen hipoglicemia, hiperglicemia o diabetes, también se van a ver beneficiados con el Blue Juice. ¿Aquí alguna pregunta? Y para la salud de la piel, entonces toda la red de antioxidantes van a actuar tanto a nivel de la piel como protección celular de la piel y también al sistema visual. Entonces, los estudios que se hicieron inicialmente del escáner biofotónico se hicieron sobre la córnea, porque es el lugar donde más carotenoides se acumulan. Por eso todo el mundo dice, coma zanahoria para la visión. ¿Sí? Porque es el área del cuerpo donde más carotenoides hay. ¿Qué son los carotenoides? Son antioxidantes. Entonces, mientras que la red de antioxidantes sea fuerte, va a garantizar protección a la piel y va a garantizar salud visual. Entonces, sobre la piel y sobre el sistema visual, esos son los beneficios. Nos da la red de antioxidantes, la optimización y fortalecimiento de la red de antioxidantes. Sobre la salud ósea, ¿qué es lo que busca el Blue Juice? Regular los mecanismos de degradación del calcio y de absorción del calcio. Una mujer que sufre de osteoporosis tiene aumentada la capacidad de degradación, se libera, pierde calcio, pero no es capaz de absorberlo. Entonces, eso es lo que busca el Blue Juice, regular el mecanismo entre la absorción y la pérdida de calcio. Luego eso va a garantizar una salud ósea adecuada. Generalmente los médicos, cuando son problemas, digamos, de descalcificación, sugieren que al consumir calcio habrá algún tipo de actividad física. Con el Blue Juice también se sugiere lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué lo sugieren los médicos? Y que también tomen sol, porque es que la vitamina D es la que ayuda a que el calcio se absorba. Si no hay vitamina D, esa es como la llave del candado.
¿sí? La vitamina D. Por eso la persona tiene que por lo menos darse solecito en las mañanas un poquito y caminar, pero porque el hecho de caminar o de hacer actividad física es un estímulo para el hueso, porque el músculo es el que va pegado al hueso y en la medida que el músculo tracciona y estimula el hueso, le da la capacidad, le mejora su capacidad de absorción porque la está estimulando. O sea, hay una acción que estimula para que el calcio se vaya absorbiendo al hueso. Entonces la recomendación de ejercicio sigue siendo la misma, tanto que tome algunas horitas de sol porque es necesaria la vitamina D. Si bien regula el mecanismo, la absorción del calcio sigue siendo igual. Necesita vitamina D y el hueso necesita un estímulo para que se esté absorbiendo calcio. Entonces esas personas que tienen déficit de calcio o que están tomando suplementos de calcio, la recomendación del médico siempre va a ser la misma. Y va a ser la misma incluso para una persona sana, que haga ejercicio, que salga, tome el sol. Si está tomando suplementos de calcio, sígalos tomando, pero no pierda esas otras dos cosas. Con el Age No Use funciona lo mismo, solo que él va a regular ese mecanismo entre la pérdida y la absorción. Y a nivel de las articulaciones, garantizan la fluidez de la articulación, que se mantenga el líquido sinovial. El líquido sinovial es quien nutre la articulación. Por el líquido sinovial es que la articulación se mantiene saludable, se mantiene también irrigada. Mientras yo tenga líquido sinovial en mi articulación, voy a tener quien me lubrique mi articulación y voy a evitar en menor proporción que mi cartílago articular se desgaste. Entonces, este beneficio sobre la fluidez, realmente sobre el líquido sinovial, es indispensable para una persona sana para que no llegue a un proceso de artrosis severa, o esas personas que están ya en un proceso inicial de artrosis o en una artrosis ya de un grado más elevado, pues eso es lo que va a mejorar. Que ese lubricante, porque vamos a llamarlo así, esa es la función del líquido sinovial, lubricar, mantener nutrida la articulación y funciona como el aceite. Mientras haya aceite, pues va engranando perfectamente, desliza adecuadamente, pero si no lo hay, pues el roce entre las superficies es lo que me desgasta el cartílago, y es lo que genera que aparezca una artrosis. Y mientras haya nutrición y fluidez en la articulación, pues yo voy a evitar que el cartílago articular se me desgaste. Y es el único tejido del cuerpo que no se regenera, el cartílago. Una vez que está desgastado, así se queda. Es el único tejido del cuerpo que no tiene esa habilidad de regenerarse. Entonces hay que proteger las articulaciones. Y obviamente las personas que están en obesidad, pues van a perder unos kilitos de más, también les garantiza más salud para sus articulaciones. Sí, porque entre más carga tenga que soportar una articulación, hablando pues de las rodillas, por ejemplo, pues más roce, más comprimido está en las superficies y más tiene que desgastarse para que ella pueda deslizar fácilmente. Entonces, bien, entre menos carga tenga, pues más fácil le es a la articulación movilizarse sus estructuras. Bueno, aquí ya les había hablado de la salud visual a través de la red de antioxidantes y pues obviamente quien no se va a sentir físicamente bien teniendo todos esos beneficios, porque obviamente también actúa sobre la producción de energía. Muchos de sus componentes actúan a nivel, por ejemplo, la coenzima Q10 es un precursor para la producción de ATP. El ATP es la energía que produce el cuerpo. Entonces, mientras tengamos quien nos dé energía, pues nos vamos a sentir vitales, físicamente en buenas condiciones para hacer lo que hacemos diariamente, sin pereza, sin cansancio, sin fatiga muscular, pues eso es lo que hace que el desempeño físico también se mejore. Y a través del sistema inmune, pues obviamente todo el mantenimiento de la respuesta del sistema inmunológico se va a estar beneficiando por la red de antioxidantes, que es el principal componente de ese sistema inmunológico, la red de defensas del cuerpo. Y aquí tenemos cada uno de los componentes ya más específicos que hace cada uno. La vitamina D3, que me ayuda a mejorar la salud ósea, me ayuda a mantener saludable la presión arterial, a controlar el metabolismo del colesterol, todos los ácidos grasos provenientes de pescado o los omega, el omega 3, omega 6 que contienen el Age No Use, pues previenen enfermedades cardíacas porque actúan directamente sobre el sistema cardiovascular, reduce el colesterol porque me contribuye al metabolismo de los ácidos grasos,
Aquí tenemos algunas coenzimas, que es el CUEVE, que es un antiinflamatorio. Entonces este es uno de los componentes que actúa directamente sobre la respuesta inflamatoria, sus procesos crónicos, la temperatura del tejido, ayuda, reduce las alergias, entonces es también un antioxidante que mejora la respuesta del sistema inmunológico a agentes externos como los alergenos, el polen, el polvo, los olores fuertes. El púrpura, el maíz púrpura, es uno de los componentes pues, más exóticos que tiene el Eclojute, solo se encuentra en Perú, entonces los peruanos son los únicos que pueden comer esta mazorca y pues obviamente ellos extrajeron todas estas propiedades de la mazorca púrpura para incluirlo dentro de los ingredientes del Eclojute. Entonces, ¿a qué ayuda ese producto? Ayuda a combatir la obesidad, pero está en términos del metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de la glucosa. Entonces ayuda y contribuye al metabolismo de esas dos cosas. Ayuda a combatir el cáncer, pero porque es un antioxidante también. Entonces mientras haya una red de antioxidantes fuerte, nuestras células están protegidas contra toda la acción de los radicales libres. El cáncer es una enfermedad de moda, digamos lo que de moda, porque estamos sometidos a muchos agentes externos. La alimentación es mala, no hacemos ejercicio, el sueño también no es óptimo, no descansamos las horas que debemos descansar, la alimentación es pésima, entonces todo, por eso el cáncer es una de las patologías de moda, porque muchas de esas personas han tenido hábitos muy malos, no han tenido hábitos saludables, entonces sus células están expuestas a cualquier agente agresor. Entonces mientras no haya mecanismo de defensa, todos estamos expuestos a padecer cáncer. ¿Y el cáncer qué es? Es un exceso de radicales libres. Eso es el cáncer. Entonces, si aparece allá un foco en alguna parte, eso es un exceso de radicales libres sobre ese tejido. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues protección a nuestras células para que tengamos con qué defendernos, porque todo el tiempo estamos sometidos a agresión de radicales libres, todo el tiempo. Pero tenemos que ayudar a nuestro sistema inmunológico pues, a defenderse, a tener nuestro cuerpo con qué defenderse contra esos ataques. Están algunos bioflavonoides. Los bioflavonoides han sido extraídos de todos los cítricos, naranjas, mandarinas, limones. Realmente esos bioflavonoides y el ácido de naranja están en la cáscara de los cítricos, pero nosotros no nos comemos las cáscaras. Entonces, ¿a dónde paran? A la basura. Y es un antioxidante excelente para el metabolismo de la glucosa, para la salud cerebral y para la función hepática. Entonces, si nosotros supiéramos todas esas cosas, de seguro no las echaremos a la basura. Hay nutricionistas que rayan la cáscara de la naranja para algunas ensaladas. Entonces, eso también puede ser una recomendación, empecemos a hacerlo, porque el Eclojute lo trae ya en su contenido, pero si lo podemos hacer también naturalmente, pues eso también es un beneficio. Entonces, todo eso ha sido extraído de todos esos componentes. Está, por ejemplo, la coenzima Q10, que como protector celular es muy fuerte. Ustedes también han visto en algunos productos de otras marcas que tienen coenzima Q10 porque es genera protección celular porque es un antioxidante muy fuerte. Aquí en esta lista de ingredientes no está la astaxantina. La astaxantina es la que le da el color rosado al salmón. Y una porción, si todos los días comiéramos una porción de salmón, tendríamos la cantidad de antioxidante que nos genera una cápsula de Eclojute. Entonces, ¿cada cuánto comen salmón? La dosificación. Ya vamos a ir más adelante. Son 2 cápsulas 2 veces al día. Y entonces la astaxantina es otro de los antioxidantes fuertes que generan beneficios para la visión, para los procesos inflamatorios y para la salud de la piel. Entonces los contienen en una dosis específica, pues el Eclojute. Entonces son ingredientes que han sido extraídos de muchos productos. Y pues ustedes se preguntarán, bueno, esta es la naringina, que cabe dentro de los bioflavonoides cítricos. Es un antioxidante que se encuentra en la cáscara de la naranja. Aquí hay otras enzimas como el resveratrol, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico y el ácido carnósico, que se encuentran en todas las frutas verdes o moradas, pero pues están en niveles muy bajitos. Si yo me como, por ejemplo, un rábano, puedo tener resveratrol en el rábano.
pero la cantidad de resveratrol que está en el rábano es muy mínima. Entonces me tendría que comer no sé cuántos rábanos para poder tener la cantidad que está en una cápsula de Isloyud. Entonces esa es la gran diferencia, que aunque tengamos una alimentación saludable, la cantidad que está en los alimentos es muy pequeña. Incluso muchos de ellos no los tenemos a la mano. Lo que les decía, por ejemplo, de la mazorca de la tomémonos electro. Y pues ustedes se preguntarán ¿por qué esos ingredientes como tan raros o como tan extremos? Pues no ha sido porque sí, porque de pronto oyeron hablar de ese ingrediente y entonces quisieron incluirlo o no. Los investigadores que hicieron, a través de los estudios epidemiológicos uno puede saber las poblaciones en diferentes países, cuál es la prevalencia de patologías, de enfermedades. En Asia, por ejemplo, la gente no se muere de patología cardíaca. En Escandinavia, mucho menos. ¿Por qué? Porque sus dietas son ricas en pescado, en vegetales, en frutos rojos y plantas verdes. Entonces, ellos querían saber qué era lo que ellos estaban comiendo, que les generaba un beneficio, una protección a su organismo. No salió porque sí, sino porque obviamente estas personas tienen menor incidencia de muerte. Ahí ustedes ven más o menos en el mapa en donde están los principales productos. Aquí en Alaska es un tipo de pescado especial, en Francia, aquí en Perú pues es la mazorca. Entonces estas personas, dentro de todos los estudios epidemiológicos, pues nunca mueren de patología cardíaca y eso era lo que ellos querían saber. El índice de patología también de alteración del sistema nervioso central es muy mínima. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Que no se mueren de eso que nosotros no estamos haciendo. Entonces nosotros refiriéndose a Latinoamérica, ¿sí? Centroamérica y Norteamérica. Entonces eso fue lo que los llevó a ellos tardar tanto tiempo en analizar cada uno de esos componentes para poder saber realmente qué hacían, estudiarlo científicamente, si por ejemplo la astaxantina generaba algún beneficio sobre la visión, estudiarlo para ver si realmente funcionaba, para luego poder incluir. Entonces 30 años de investigación están resumidas en este próximo lanzamiento. Por eso es tan importante, por eso es tan fundamental que cualquiera de los que estemos aquí lo consumamos alguna vez en la vida, porque los beneficios que genera para nuestra salud son enormes. Que trabaje sobre 6 sistemas al mismo tiempo y me potencie mecanismos fisiológicos que todo el tiempo se ven alterados, pues eso es una maravilla. Entonces a esto es lo que Nuskin está apuntando. Y todos esos beneficios son los que nos ofrecen 2 cápsulas diarias, 2 cápsulas 2 veces al día, porque se debe tomar 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la comida o en el almuerzo. 2 cápsulas 2 veces al día, o sea serían 4. Cada frasquito trae 120 cápsulas. Entonces aquí está la dosis. Y estos son todos los sistemas ya de forma resumida en los que actúa el Isloyud. ¿Tiene alguna pregunta adicional? ¿Qué diferencia tienen? Bueno, muchísima, pero ¿qué podemos decir así como dicen que el Lifepack Nano también es muy complejo? Así que... Los ingredientes. Porque muchos de los ingredientes que tiene el Isloyud no se contienen en ninguno de los otros. Entonces, si de pronto ya vamos a la minucia de qué contiene, por ejemplo, el Lifepack, no va a tener coenzima Q10, no va a tener astaxantina, muchos de esos antioxidantes no los contienen los otros. La diferencia está en los ingredientes, los componentes que tiene el producto. Y otra diferencia, sí, ¿con qué se puede tomar el Isloyud? Se recomienda tomar con R cuadrado, con Lifepack en cualquiera de sus versiones, nano para mujer, para adulto mayor o el Lifepack que todos conocemos. También se recomienda tomar con toda la línea de fármacos de G3 y té verde. Son de esos 3. Y uno de los que más recomiendan es el R cuadrado, porque es que el R cuadrado es uno de los productos que me ayuda a desintoxicar, a eliminar las sustancias de desecho que se generan en el metabolismo. Si de pronto ustedes han visto el producto, tiene 2, uno de día y uno de noche. El de día ayuda al cuerpo a la producción de energía de manera natural. Entonces todo el día, diurnamente, vamos a estar enérgicos, pero mientras dormimos, el R cuadrado lo que hace es limpiar las sustancias de desecho producto del metabolismo en la noche.
Entonces por eso es ideal que se combine el ExLoJut con también, solo que el TR90 lo que hace, que no hace el ExLoJut, es lo que llaman resetear la célula, eso no lo hace el ExLoJut. El ExLoJut actúa sobre lo que ya está y potencia lo que ya está. El TR90 lo que hace es más o menos como poner el tacómetro, no en cero, pero de ahí partir. Entonces el ExLoJut no hace eso. Desde donde está la persona, de ahí es que va a empezar a mejorar los sistemas. Entonces esa es la diferencia entre TR90, claro, lo puede tomar con TR90, lo puede tomar con, dentro de los que más se recomiendan, el R cuadrado y el LifePak en cualquiera de sus versiones. Si no me está lidiando, no me está encontrando la causa de qué es lo que me genera dolor. Me estoy controlando el dolor y la inflamación, pero si me lo dejo tomar, vuelve a aparecer. Eso no hace los productos que tienen ese componente de ExLoJut, porque va directamente al ADN. Entonces una vez que se ha transformado y que esos marcadores de envejecimiento se han restaurado, porque lo hace hasta en un 92%, restaura todos esos marcadores de envejecimiento hasta en un 92%, eso no vuelve a estar en la condición inicial. Desde ahí arranca de cero, por eso es que llaman que resetean. Entonces si uno resetea, lo demás ya no cuenta, cuenta a partir de ese momento. Entonces, esa es la diferencia. Por eso todo lo que contenga ExLoJut, ustedes tienen que estar pues, en la capacidad de decir que eso es lo que hizo, una mejoría en los marcadores, en la expresión genética, y eso no va a regresar al estado inicial. De ahí parte la historia de esa persona. Una pregunta, es decir, por ejemplo, en la parte visual cuando hablabas, un ejemplo yo, que me tomé si la parte visual mía no ayudaría más a mejorar, que no se empeoren las patologías, porque en donde actúan los antioxidantes es donde están las células encargadas, pues, obviamente, de la visión. Si hay problemas, digamos, de foco, que es allá de otras estructuras, ahí la cosa cambia, pero en cuanto a agudeza visual, eso es lo que sí se va a mejorar o se va a tratar de disminuir, de desacelerar el proceso de la patología. Porque a la medida que tú avanzas, pues la célula se va degenerando y van declive, van declive. Exacto. Entonces eso es lo que se busca a nivel de las células visuales. O sea, que ellas tengan la función que se pierde, haya quien reemplace esa función. Entonces es tratar de desacelerar los procesos patológicos. Podría ayudarte mucho en eso, en que la condición no empeore. Y una persona que no la tiene, pues que simplemente esté prevenido o que tenga un factor protector para sus células.